Hola, mi nombre es Ina Hernández y junto con mis compañeros Jaime Otero, Natalia Ordosgoitia, César Torres y Juana Gámez, les hablaremos sobre el procedimiento que realizamos durante una prueba de infiltración con el método de doble anillo. A continuación, les daré una introducción sobre para qué sirven estas pruebas de infiltración. Las pruebas de infiltración miden la capacidad del suelo para absorber agua. Son esenciales para las obras civiles, drenajes y sistemas sépticos. Ayudan a prevenir la contaminación y daños estructurales. Y estas son requeridas para permisos de construcción. Estas pruebas de infiltración de suelos se utilizan para comprobar la capacidad del suelo para absorber el agua que se produce en una instalación hidráulica. En otras palabras, para determinar cuánta agua por unidad de tiempo puede absorber el suelo. Los resultados de las pruebas pueden utilizarse para determinar si un terreno es adecuado o no para un uso determinado, como el establecimiento de un vertedero o la construcción de un edificio propuesto. Las pruebas de filtración del suelo son una herramienta esencial para garantizar la protección de los recursos hídricos subterráneos y ayudar a salvaguardar la salud pública y el medio ambiente. Entonces, ¿estas para qué se utilizan? El índice de infiltración puede utilizarse para calcular la permeabilidad de un tipo de suelo determinado, que luego puede utilizarse para evaluar el potencial de contaminación de las aguas subterráneas. Los ensayos de infiltración son un requisito obligatorio para obtener los permisos de construcción de urbanizaciones residenciales y comerciales. La razón por la que este procedimiento es tan importante es que puede decirse que este tipo de cimentación soportará el suelo y las posibles afectaciones que éste tenga. Ahora, ¿por qué utilizamos la prueba de doble anillo? Esta prueba evalúa la capacidad del suelo para infiltrar agua usando dos anillos concéntricos. Mide la profundidad del agua infiltrada en un tiempo determinado para determinar la permeabilidad del terreno. Sus resultados ayudan a decidir si el suelo es apto o no para la construcción agrícola o la recarga de acuíferos. La prueba del doble anillo consiste en presionar una hendidura en el suelo con dos anillos, uno dentro del otro. En nuestro caso, los dos anillos eran de acero, mientras que el anillo interior es de plástico o madera en algunos casos. Proporciona una barrera para evitar que la tierra vuelva a fluir hacia el agujero. Tras un periodo de tiempo, se mide la profundidad de la infiltración y se compara con la profundidad de la hendidura. Los resultados de la prueba pueden dar una idea de un suelo para ser determinado y el tipo de desarrollo que éste puede tener. Por ejemplo, si la tasa de infiltración es baja, puede indicar que el suelo es poco permeable y no sería adecuado para cimientos u otras obras estructurales. Por el contrario, los índices de infiltración altos indican que el suelo es muy permeable y probablemente sería bueno para el cultivo de plantas o la reposición de acuíferos. La prueba del doble anillo es una forma sencilla y barata de obtener resultados fiables que pueden orientar las decisiones de planificación para el futuro. Ok, bueno, aquí tenemos los materiales. Primeramente vamos a mencionar el más importante, que son los anillos metálicos concéntricos. Con estos anillos delimitamos el área en el cual vamos a introducir los materiales y será el lugar con el cual vamos a trabajar. El anillo interior permite medir la velocidad de infiltración del agua y el anillo exterior impide que el agua se infiltre horizontalmente, garantizando así que los datos sean más precisos y que las mediciones sean únicamente verticales. Las pruebas están graduadas. En esta medimos el volumen de agua que se está introduciendo en los anillos. Un cronómetro, que con este medimos el tiempo de infiltración. Posteriormente a esto tenemos el recipiente de almacenamiento de agua, que es el balde. Con este tenemos el agua disponible cerca de nosotros cuando estamos haciendo el ensayo de infiltración. El flexómetro, con este podemos medir a qué profundidad se infiltró el agua cada cierto tiempo, además de medir la profundidad en la cual se introdujeron los anillos en el suelo. Y finalmente la tabla para el registro de datos, la cual nosotros teníamos ya en una hoja de Excel, que ya estaba lista, en el cual íbamos introduciendo los datos.
Ok, estos son los materiales y los dejo ahora con mi compañera. En el procedimiento realizado en nuestro ecocampus se seleccionó inicialmente un sitio para el ensayo que se encontrará nivelado. Se limpiaron los residuos de la superficie, fueran hojas, ramas o piedras, para realizar un ensayo mucho más limpio. Se hincaron los anillos metálicos con ayuda de una mona en el suelo en aproximadamente 10 centímetros de profundidad, cuidando de no alterar la estructura del suelo donde se iba a realizar el ensayo. Se marcaron los niveles de agua deseados para ambos anillos a la misma altura, tanto en los anillos internos como en el anillo interno como en el externo. E inmediatamente se comenzó el ensayo. En intervalos regulares de tiempo se midió el volumen de agua necesario para mantener constante el nivel de este dentro de cada anillo, el nivel marcado inicialmente. Y se registraron estos volúmenes infiltrados y se calcularon las tasas de infiltración y las infiltraciones acumuladas para cada intervalo de tiempo. Aquí podemos observar las distintas mediciones de tiempo, revisando que los niveles se mantuvieran igual. Aquí vemos los niveles de agua tanto en el anillo externo como en el interno mismo, y aquí podemos observar el nivel de agua marcado. En las ecuaciones usadas tenemos la fórmula principal, la tasa de infiltración, donde B es el volumen de agua que se infiltró, A es el área del anillo de infiltración y delta de T es el intervalo de tiempo. Este cálculo nos da básicamente la tasa de infiltración en centímetros por minuto, lo cual nos indica qué tan rápido se infiltró o sí, qué tan rápido se infiltra o qué tan rápido entra el agua al suelo. Luego tenemos la siguiente fórmula, que básicamente es una conversión por si queremos expresar el resultado en milímetros por minuto. Simplemente multiplicamos el resultado anterior de tasa de infiltración por 10, donde esta conversión es útil e importante porque en muchos estudios la mayoría de las tasas, principalmente la infiltración, se manejan en milímetros. Para calcular el volumen infiltrado usamos la fórmula básica, un delta de volúmenes, donde el volumen final se le resta el volumen inicial, y esta diferencia nos dice cuánto volumen se infiltró durante un periodo determinado de tiempo. En cuanto al área del anillo, donde es el área del anillo donde se realiza la medición, se realiza el cálculo con la fórmula del área de un círculo, donde D es el diámetro del anillo interno, el diámetro interno del anillo, perdón, y esto nos da el área en centímetros cuadrados, y el delta de T básicamente es la diferencia de tiempo final menos inicial y nos indica cuánto tiempo pasó durante la medición, que normalmente se realiza en minutos. Y por último tenemos la fórmula de infiltración acumulada, que básicamente es si se quiere llevar un control de la infiltración acumulada, pues usamos esta fórmula. Lo que hacemos aquí es ir sumando los milímetros infiltrados en cada intervalo de tiempo al total acumulado anteriormente. Esto es importante cuando se quieren realizar las mediciones periódicas y se quiere saber cuánta agua total se ha infiltrado hasta cierto momento, hasta cierto determinado intervalo de tiempo. Y todas estas herramientas usadas y ecuaciones son muy importantes para poder entender el comportamiento hídrico del terreno en estudio. Siguientes resultados. Se tomó una muestra de 1.773 gramos, de los cuales se pudo observar que el 71% pasó por el tamiz número 4 y solamente el 2% pasó por el tamiz número 200, por lo que se puede inferir que nuestro suelo es una arena, puesto que tiene retenido más de un 50%. Y aquí podemos observar nuestra curva granulométrica. Yo voy a continuar con el análisis de los resultados referente a la parte que tiene que ver con el ensayo del doble anillo de infiltración. En este caso, lo que estamos observando son los resultados obtenidos para las áreas tanto del anillo interno como del anillo externo.
Hay que resaltar que el área en el anillo externo no va a ser el área de un círculo como tal, sino que va a ser el área de una dona que queda cuando se le resta el área del anillo externo, el área que se tiene del anillo interno. Esas son, arriba se pueden ver los resultados de los diámetros para el anillo interno y el externo que fueron medidos con el flexómetro en el campo. Después de tener los resultados del área, nosotros lo que hicimos fue que en nuestra plantilla de Excel, la cual construimos a partir de los videos compartidos por el docente, nosotros ahí lo que hicimos fue registrar los datos que recolectamos en el campo. Los datos que recolectamos en el campo fueron el tiempo, el volumen grabado y el volumen trastiendo, tanto para el anillo externo como para el anillo interno. Esos volúmenes los obtuvimos a partir de las probetas que utilizamos en el ensayo. Entonces lo que hacíamos nosotros era que en la probeta medíamos un volumen y ese volumen lo vaciábamos en los anillos hasta el momento en el que el nivel del agua alcanzaba el nivel de agua que nosotros queríamos que tuviera durante todo el ensayo. Ese nivel de agua, como se dijo anteriormente, era el mismo tanto para el anillo interno como para el anillo externo. Luego, en la tabla de Excel lo que calcula son los volúmenes de infiltración que resultan de la resta entre el volumen grabado y el volumen tras lleno, la tasa de infiltración, cuya ecuación ya se detalló anteriormente, y la tasa de infiltración acumulada, que ya se dijo anteriormente, de igual forma. Cabe resaltar que los resultados que nosotros vamos a considerar para la construcción de la gráfica de infiltración son únicamente los resultados del anillo interno. Esto es porque el ensayo como tal, cuando se refiere al anillo externo, se lo toma como una condición de frontera, una condición de control para que los datos del anillo interno correspondan de la forma más fielmente posible a las características de una infiltración en condiciones ideales, por así decirlo, en el terreno. Entonces, de esta forma, de color amarillo, se encuentran los valores de tasa de infiltración y infiltración acumulada que vamos a colocar en el gráfico. Ambos datos van a estar en función del tiempo de registro en el que se tomó cada una de las mediciones. Entonces aquí podemos observar nuestro gráfico con nuestras curvas, tanto la curva de infiltración como la curva que corresponde a la infiltración acumulada. Entonces, en este caso tenemos los puntos morados y la línea de tendencia morada que son de la infiltración acumulada y los puntos verdes con la línea de tendencia verde que son de la tasa de infiltración. La tasa de infiltración se obtuvo en milímetros sobre minutos y la infiltración acumulada se obtuvo en milímetros. Las ecuaciones que están al lado de cada línea de tendencia son las ecuaciones que corresponden a esa respectiva línea. Esas ecuaciones nos sirven para conocer de cierta forma el comportamiento que tiene cualquiera de las variables desde cualquier tiempo en el que nos haya realizado alguna medición. Por ejemplo, si a los 100 minutos no se hubiera tomado ninguna medición en el campo, nosotros al momento de reemplazar la X en cualquiera de las ecuaciones por los 100 minutos, nos va a dar tanto la tasa de infiltración como la infiltración acumulada en ese periodo de tiempo. Para la infiltración, la tasa de infiltración, hay que aclarar que nuestro mayor valor fue de 1.64, el cual a continuación va a ser muy importante para poder realizar la correlación entre el ensayo de granulometría en el que clasificamos el tipo de suelo como una arena y el ensayo de doble anillo en el cual observamos cuál era el comportamiento de la infiltración en el suelo que nosotros teníamos.
Y por último, las conclusiones. Primero, los datos mostraron una tasa de infiltración variable con el tiempo, lo cual es lógico, puesto que con este tipo de suelo es normal que hubo variaciones en el flujo puesto que este era constante. El suelo estaba en un medio poroso y saturado, lo que afectó los valores. Pues, como se dijo, el suelo, al estar en un medio poroso y saturado, sus valores no iban a ser constantes, no iban a ser los mismos, puesto que la velocidad de infiltración podría disminuir. El ensayo permite conocer la capacidad de absorción del terreno, siendo esto fundamental para nosotros como ingenieros civiles para conocer cómo actúa este tipo de suelo o un tipo de suelo. Es fundamental para diseños sostenibles y seguros. Sí, puesto que nos ayuda a entender cómo se comporta el agua en un tipo de suelo. Y es importante tener precaución con la manipulación del equipo, ya que es un poco delicado. Y también porque la poca manipulación de este podría afectar lo que serían los resultados de todo el ensayo.